nos referiremos a la fertilidad de suelos y nutrición mineral de las plantas. La fertilidad de suelos como ciencia es relativamente nueva. Antiguamente no existía como tal. El primer paso fue reconocer que el crecimiento de las plantas depende de la disponibilidad de nutrientes. O sea, los agricultores antiguos pensaban que el crecimiento de las plantas dependía fundamentalmente del agua, ya que veían que regando los cultivos las plantas crecían mejor. También veían que el agregar alguna sustancia, como puede ser el estiércol, mejoraba el crecimiento de los cultivos, pero no entendían por qué. Dentro de los componentes de las plantas podemos distinguir entre elementos constitutivos como el carbono, hidrógeno y oxígeno, que no son nutrientes y cuya disponibilidad no es manejable, por lo menos en términos generales. Y luego tenemos los nutrientes. Los nutrientes son elementos obtenidos por las plantas, generalmente del suelo. Algunas definiciones. Fértil quiere decir capaz de producir en forma abundante, fructífico, prolífico. La fertilidad de suelos es el estado del suelo con respecto a su habilidad para suministrar nutrientes esenciales para el crecimiento vegetal. Nutriente disponible es el nutriente que está en condiciones de ser absorbido. También se le puede llamar nutriente asimilable. En este caso es importante distinguir los nutrientes disponibles o asimilables del total de nutrientes del suelo. Generalmente la proporción de nutrientes disponibles es minoritaria en el suelo debido a que el suelo también funciona como reservorio de nutrientes. En ese caso, lo que no está disponible podría eventualmente pasar a estar disponible con el tiempo. La evaluación de la fertilidad es la determinación de la capacidad del suelo para suministrar nutrientes esenciales a las plantas. Estos conceptos van a ser extensamente estudiados durante el curso. Por otro lado, tenemos el manejo de la fertilidad, que son los medios prácticos que permiten mantener o mejorar la habilidad del suelo de aportar nutrientes a las plantas, conservando la calidad del suelo y del ambiente. Obviamente, esto también va a ser extensamente discutido durante el curso de fertilidad de suelo. Necesidad de nutrientes esenciales. Un nutriente es esencial para la planta cuando cumple dos condiciones. Por un lado, sin el nutriente la planta no puede completar su ciclo de vida y por otro lado, su deficiencia puede ser corregida solamente con el agregado de ese nutriente. Respecto al primer punto, es importante saber que a veces la planta puede crecer con la carencia de un determinado nutriente esencial, pero no completar su ciclo de vida, por ejemplo, como podría ser fructificar la semilla. Por otro lado, respecto a la segunda condición, esto se refiere a que a veces en algunas funciones dentro de la planta puede haber cierta sustitución de un nutriente por otro. Un caso típico es el del potasio, que puede ser sustituido por el sodio en funciones osmóticas, pero como el potasio es un nutriente esencial, no puede ser totalmente sustituido. Esta clasificación de nutrientes entonces en esenciales y no esenciales, a su vez tiene una subclasificación en macronutrientes y micronutrientes esenciales. En este caso, los macronutrientes esenciales son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, y se les llama macronutrientes por encontrarse en cantidades grandes dentro de la planta. Su contenido se expresa generalmente en porcentaje. En cambio, los micronutrientes se encuentran en cantidades muy pequeñas, son hierro, cobre, zinc, manganeso, molibdeno, boro y cloro, y generalmente su contenido se expresa en partes por millón. El caso del níquel, que se encuentra entre paréntesis, es un caso particular ya que no está totalmente comprobado que sea esencial. A veces, en el caso de los micronutrientes, es difícil
comprobar que son esenciales, dado las pequeñas cantidades que se necesitan de estos nutrientes. Por otro lado, se consideran nutrientes beneficiosos, ya no esenciales, sodio, silicio, cobalto, aluminio, vanadio. Y en algunos otros casos, en algunas plantas específicas, tienen como esencial un nutriente que no lo es para las demás plantas en general. Tenemos otra clasificación de nutrientes y se refiere específicamente a los macronutrientes que se clasifican en primarios y secundarios. Son macronutrientes primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, y macronutrientes secundarios, calcio, magnesio y azufre. En el caso del sodio, como dijimos, no es esencial, pero también en algunos casos se lo lista como macronutriente secundario. Esta clasificación se basa no tanto en las cantidades necesarias, sino en las posibilidades de que los nutrientes sean deficitarios. O sea, lo de primario y secundario sería más bien una idea de en qué debemos pensar cuando estamos pensando en la posibilidad de que algún nutriente esté limitando el crecimiento de las plantas. Entonces, hay un caso típico y es el fósforo y el azufre, que ambos se encuentran en cantidades más o menos parecidas en las plantas. En cambio, el fósforo se considera primario y el azufre secundario. Esto se debe a que el fósforo es mucho más probable que sea limitante para el crecimiento de las plantas que lo que ocurre con el azufre. Respecto a las funciones de los diferentes nutrientes en las plantas, en esta parte del curso no se va a ahondar más en este tema, por lo tanto vamos a hacer una recomendación bibliográfica para quienes estén interesados. Por un lado tenemos el libro Mineral Nutrition of Tiger Plants de Marshner, que está disponible en biblioteca. Este libro es muy completo, tiene descripciones muy claras y precisas de las funciones de los diferentes nutrientes en las plantas, y quizá el único inconveniente sea que está en inglés, pero de todas formas es muy recomendado. Por otro lado, durante el curso de fertilidad de suelos, a medida que se estudien los nutrientes, se estudiará la función de ese nutriente en especial que se esté estudiando dentro de las plantas. O sea que van a retomar este tema a lo largo del curso de fertilidad de suelos. Ahora veremos las necesidades de nutrientes de las plantas y las posibilidades de exceso. La necesidad de nutrientes es diferente en los diferentes cultivos. O sea, no todos los cultivos van a requerir las mismas cantidades de nutrientes. Por otro lado, la disponibilidad de nutrientes es diferente en los diferentes suelos. Los suelos van a tener diferente fertilidad y por lo tanto diferente disponibilidad de nutrientes. Cada situación suelo-cultivo es única y debemos contar con conocimientos sobre ambos para evaluar la adecuación de lo disponible a lo requerido. No corresponde pensar, por ejemplo, que un determinado cultivo necesita determinada cantidad de nutrientes y por lo tanto hay que agregar X cantidad de fertilizante. La cantidad de fertilizante a agregar además va a depender no solo de las necesidades del cultivo, sino de la disponibilidad del suelo, y eso es diferente en cada caso. No hay una relación directa, por otro lado, entre los nutrientes que contiene una planta y los que necesita. En muchos casos se absorbe nutriente en exceso y en otros la planta sobrevive aunque el nutriente sea deficitario. La absorción de cantidades excesivas de nutrientes, además, es muchas veces perjudicial para las plantas. O sea, nosotros no podemos resolver el problema de la fertilización de los cultivos echando cantidades excesivas, porque eso, además de ser caro, puede ser perjudicial para la propia planta. El siguiente tema se refiere a los mecanismos de llegada de nutrientes a las raíces. La bibliografía para este tema, por un lado tenemos la publicación de la Cátedra de Fertilidad de Suelo, que se llama Nutrición Catiónica, y en la primera parte de esa publicación se encuentran los mecanismos de llegada de nutrientes a las raíces. Está disponible en AE.
Por otro lado, tenemos como libro de consulta el capítulo 13 del libro Mineral Nutrition of Tiger Plants, que se encuentra en biblioteca. Ahora pasaremos a ver cómo son los procesos de absorción de nutrientes por parte de las plantas. Para que un nutriente pueda ser absorbido por las raíces de las plantas, debe encontrarse disuelto en la solución del suelo. O sea que las plantas no toman nutrientes de la parte sólida del suelo, ¿verdad? Sino que de la solución. Generalmente las plantas absorben formas minerales iónicas de los nutrientes. Eso lo vamos a ver extensamente, no solamente en esta clase, sino a lo largo del curso de fertilidad del suelo. En algunos casos, las raíces de las plantas pueden absorber moléculas orgánicas simples, pero en general son procesos minoritarios respecto a los anteriores. Y como dijimos, lo más común es la absorción de formas minerales iónicas de los nutrientes. La concentración de nutrientes en la solución del suelo, por lo tanto, es muy importante para la absorción de nutrientes por parte de las plantas. La concentración de nutrientes en la solución del suelo es generalmente baja y hay grandes diferencias entre suelos. Suelos más fértiles tendrán mayores concentraciones de nutrientes en solución que suelos de fertilidad más baja. Existen importantes diferencias de concentración entre nutrientes y sus formas, como veremos en el cuadro que está más abajo. Se trata de un sistema dinámico donde continuamente las plantas están retirando nutrientes mientras los sólidos minerales y la materia orgánica del suelo están liberando nutrientes. Es interesante notar entonces que no es un proceso estático donde tengamos una determinada cantidad de nutrientes en solución y eso se mantenga durante un largo tiempo, sino que continuamente las plantas van a estar absorbiendo y los sólidos del suelo y la materia orgánica van a estar liberando nutrientes. Va a ser una especie de equilibrio, pero dinámico. En el cuadro vemos la concentración promedio de nutrientes en la solución de la capa arable de un suelo agrícola. O sea, este cuadro es un ejemplo, no es que en todos los suelos agrícolas va a haber esas mismas cantidades de nutrientes, sino que es para ilustrar sobre todo cuáles pueden ser las cantidades de nutrientes en solución. La concentración se encuentra en micromoles, quiere decir micromoles por litro, ¿verdad? Lo cual nos está dando ya la pauta de que se tratan de concentraciones muy bajas. Y podemos ver, por ejemplo, que las concentraciones de cationes como potasio, calcio y magnesio, así como la de nitratos y sulfatos, son mucho mayores que la de fosfatos, considerando estas relaciones que, como dijimos, si bien son un ejemplo, pueden ser aplicadas a otras situaciones. Es muy grande la diferencia que existe, por ejemplo, entre la concentración de nitrato y de fosfato en este caso. Respecto a formas, tenemos que el nitrógeno se encuentra en dos formas, como amonio y como nitrato, y como ocurre generalmente en los suelos, la forma nitrato es mayoritaria respecto a la forma amonio. Por otro lado, tenemos el zinc y el manganeso que se encuentran realmente en muy pequeñas concentraciones, lo cual está relacionado con el hecho de ser micronutrientes. Ahora pasaremos a el estudio de los mecanismos de absorción de nutrientes por las raíces. En realidad, en este caso no se trata de mecanismos de absorción, sino de cómo llegan los nutrientes a las raíces. Los mecanismos de absorción ya están relacionados con la fisiología de las plantas y exceden lo que vamos a estudiar en este curso. Entre los mecanismos de llegada de nutrientes a las raíces tenemos tres, que son la intercepción radicular, el flujo masal y la difusión. Vamos a estudiar cada uno de ellos en particular.
La intercepción radicular se trata de un proceso por el cual las raíces al crecer van explorando porciones de suelo nuevas y pueden absorber los nutrientes que interceptan. Es muy fácil de imaginarse, ¿verdad? Una raíz creciendo dentro de un suelo va a ir interceptando nutrientes y puede absorberlos rápidamente. La cantidad de nutrientes potencialmente absorbida depende del volumen radicular, pero, y ahí está el inconveniente, es muy pequeña en todos los casos, dado que el volumen radicular generalmente es alrededor de 1% del volumen del suelo explorado. O sea, en este caso lo que se absorbería sería solo lo que la raíz puede interceptar, y por lo tanto la cantidad va a depender directamente de cuál es la extensión de ese sistema radicular. Y bueno, como decíamos, las mediciones que se han hecho indican que la raíz explora entre 1 y el 2%, básicamente, ocupa, digamos, el 1 a 2% del volumen del suelo. Por lo tanto, viene el tercer punto, que es consecuencia del anterior, y es que para que este mecanismo sea eficiente, la cantidad de nutrientes requerida debe ser muy pequeña, como puede ocurrir en el caso de algunos micronutrientes, en algunos suelos en particular, o que la cantidad del nutriente disponible en el suelo sea muy alta, que eso por ejemplo ocurre con el calcio en algunos suelos. O sea, tiene tanto el suelo que con lo que la raíz intercepta ya es suficiente. De lo contrario, este mecanismo no tiene relevancia en términos de la llegada de nutrientes a las raíces. El flujo de masa. El flujo de masa, que es el segundo proceso que vamos a ver, es el flujo convectivo de nutrientes disueltos en la solución del suelo. Los nutrientes se mueven con el agua. Esto es importante, ya que en el caso del flujo de masa no existe un movimiento propiamente dicho de nutrientes, sino que los nutrientes que están disueltos se mueven cuando el agua se va moviendo en el suelo, se mueven junto con ella los nutrientes. La fuerza motriz es la transpiración de la planta, o sea, decíamos, se mueven con el agua. Bueno, en la medida que la planta transpira, va a producir una fuerza que va a llevar el agua hacia, primero hacia la superficie radicular y después la llevará a ser absorbida, y esa es la fuerza que mueve este movimiento de nutrientes junto con el agua. Los nutrientes son transportados hacia las raíces, pero no dentro de las raíces. Esto es importante, ya que en el caso del flujo de masa va a ir dentro de esa solución de suelo una cantidad de nutrientes que van a depender del tipo de suelo, de la situación productiva de que se trata. Pero la planta no los absorbe indiscriminadamente a todo eso que llega, sino que después tiene mecanismos de selección, ¿verdad? O sea que por eso decimos que los nutrientes son transportados hacia las raíces, pero no dentro de las raíces. Sí, la parte de transporte dentro de las raíces depende de las necesidades de la planta y no de lo que llega. La cantidad de nutriente transportada por flujo masal es el resultado del volumen de solución multiplicado por la concentración del nutriente en la solución. Como decíamos, si tenemos una cantidad determinada de solución de suelo con una determinada concentración, bueno, la posibilidad de que esos nutrientes lleguen a la planta va a estar dada por la cantidad de nutrientes que llegan a la planta, está dada por esa multiplicación de volumen por concentración. Para que este mecanismo de flujo de masa sea eficiente, la cantidad del nutriente debe ser pequeña, la cantidad requerida del nutriente, o la concentración del nutriente en la solución del suelo debe ser muy alta. O sea, tenemos una situación parecida a la del caso anterior, como decíamos. Bueno, si tenemos pequeñas cantidades requeridas, con un poquito que llegue ya es suficiente.
como podría ser en el caso de algunos micronutrientes. Y por otro lado, tenemos situaciones en las cuales la concentración del nutriente en la solución del suelo es alta, como veíamos anteriormente. Por ejemplo, el magnesio, el nitrógeno como nitrato y el azufre como sulfato se absorben mayoritariamente por este mecanismo. En este caso se trata de elementos que se encuentran en alta concentración en la solución del suelo. Esta foto sirve para ejemplificar lo que decíamos anteriormente, que el flujo de masa implica que los nutrientes se mueven con el agua hacia las raíces de la planta, pero no dentro de la planta. Entonces tenemos en la foto que se trata de la acumulación de carbonato de calcio alrededor de una raíz de achicoria creciendo en un suelo arenoso. ¿Y por qué ocurrió esa acumulación de carbonato de calcio? Bueno, una vez que llegan a la superficie, puede ocurrir que la planta absorba el agua, pero no los nutrientes, los cuales se acumulan y pueden precipitar. En este caso lo que ocurrió es que ese carbonato de calcio llegó en solución hacia la raíz y como la planta no lo absorbió, precipitó. En realidad lo que venía en la solución era calcio y precipitó como carbonato de calcio en la superficie de la raíz. Este cuadro muestra la importancia relativa de los principales mecanismos de llegada de iones a las raíces. El cuadro fue construido de la siguiente manera. En primer término, se calculó para un cultivo de trigo las necesidades de nutrientes. En este caso tenemos en la primera columna el nombre de los diferentes nutrientes y en la segunda los requerimientos, o sea, qué cantidades necesitaba ese cultivo de los diferentes nutrientes. Luego vienen tres columnas que implican el porcentaje de los requerimientos que están aportados por los diferentes mecanismos de llegada de nutrientes a las raíces. En la primera columna tenemos la intercepción radicular y eso se calculó a partir de la extensión del sistema radicular y de la necesidad de cada nutriente. Entonces, de esa forma se pudo calcular cuánto de lo que se necesitaba podía llegar a ser interceptado por esa raíz. Como se ve, en general son cantidades minoritarias de lo requerido, ¿verdad? Hay un caso particular que es el del calcio, donde lo que podía interceptar la raíz es más de lo que necesitaba, por eso se habla de que un 171% podría llegar por intercepción radicular. Este nutriente se encuentra en gran abundancia en los suelos. En la siguiente columna tenemos cuánto podía llegar a la raíz de la planta por flujo masal. Y esto se calculó a partir de las concentraciones de los diferentes nutrientes en la solución del suelo y de la cantidad de agua que el cultivo había transpirado. Ahí lo que podemos ver es que para algunos nutrientes, justamente el calcio, por ejemplo, que decíamos que está en gran abundancia, pero también otros nutrientes como el magnesio, el cobre, el boro, el manganeso y el molibdeno, con lo que llegó a las raíces de las plantas con la solución del suelo ya fue suficiente para cubrir las necesidades. En la tercera columna tenemos la difusión. La difusión sería el mecanismo complementario cuando no es suficiente ni con lo que se intercepta por las raíces de las plantas ni con lo que llega con la solución del suelo, o sea, con el agua. En ese caso, los dos nutrientes que básicamente llegan a la raíz por difusión son el fósforo y el potasio, también algunos micronutrientes. Un caso particular es el del nitrógeno, que en este caso no llega a 100% por flujo de agua, pero llega a 99%, lo cual es casi lo mismo. Y básicamente siempre se dice, y está bien dicho, que el nitrógeno como nitrato llega a las raíces por flujo de agua.
Eventualmente, en el caso del amonio, llegaría por difusión, pero como van a ver ustedes después cuando vean el tema de nitrógeno, la mayor parte de la nutrición de la planta es responsabilidad del nitrato y este se mueve por flujo de agua en el suelo. El tercer mecanismo que veremos de llegada de nutrientes a las raíces es la difusión. La difusión de nutrientes se realiza a través de gradientes de concentración en la solución del suelo. Por eso muchas veces se dice que en la difusión es el movimiento de nutrientes a través de la solución del suelo, en tanto que el flujo de masa es el movimiento de nutrientes con la solución del suelo. La difusión es causada por una zona de empobrecimiento inducida por la absorción de nutrientes cerca de la superficie radicular. De ese modo la planta regula ella misma su propio mecanismo de llegada de nutrientes, porque cerca de la raíz de la planta se va a producir esa zona de empobrecimiento y eso va a inducir a que los nutrientes que estén más alejados se muevan hacia la raíz. La difusión es un proceso por el cual partículas de un líquido, iones o moléculas se mezclan sin fuerzas externas. La causa de ese movimiento es la agitación térmica de las moléculas, que se llama también movimiento browniano, y resulta en un movimiento aleatorio de partículas. Cuando existe un gradiente de concentración, ese movimiento deja de ser aleatorio y hay un movimiento mayor desde la zona de alta concentración a la zona de baja concentración. Este esquema muestra la difusión y por lo tanto el gradiente de concentración de un nutriente en la solución del suelo. Tenemos por un lado a la izquierda una representación de la raíz de una planta y a la derecha una gráfica mostrando cómo varía la concentración relativa de un determinado nutriente con la distancia hacia esa raíz. Por lo tanto, tenemos también representada cómo la raíz de la planta produce una disminución en la concentración del nutriente por irlo absorbiendo y esa concentración del nutriente va aumentando en la medida que se aleja de la raíz, creándose por lo tanto un gradiente. Los nutrientes entonces se moverían a través de la solución del suelo desde la zona de alta concentración a la zona de baja concentración, según indica la flecha. En esta figura tenemos un esquema de la difusión de un nutriente desde la solución del suelo hacia la raíz de una planta. A la izquierda se representa una raíz cuyo extremo inferior es el punto de crecimiento. En este punto de crecimiento tenemos representada la fase del suelo sólida por un lado y líquida por otro. La líquida le pusimos un cuadro verde como para que la identifiquen fácilmente. Después tenemos a la izquierda diferentes segmentos representados del 0 al 3 que indican edades mayores de la raíz. O sea, podemos pensar que en el punto 0 es el punto donde la raíz acaba de empezar a explorar el suelo y los puntos 1, 2 y 3 son puntos donde la raíz ya hace un tiempo que está ubicada en ese lugar y por lo tanto absorbiendo nutrientes. Lo que podemos ver es que la concentración de esa fase líquida de nutrientes, que está representada por los pequeños círculos que podemos ver en el cuadro verde, es que en la medida que la raíz hace más tiempo que está ubicada en el suelo, la concentración de esos nutrientes en solución ha ido disminuyendo por causa de la absorción de la propia raíz. Entonces, en la derecha tenemos la concentración de nutrientes en la solución del suelo a medida que se aleja de la raíz, representada en forma gráfica, lo que ocurre en cada una de las situaciones. Y lo que vemos es que mientras en el punto 0 la concentración de nutrientes es única porque es la que se encontraba inicialmente en la solución del suelo,
En la medida que ha habido un proceso de absorción previo, se ha establecido la zona de empobrecimiento, ¿verdad? En la cual contra la superficie de la raíz vamos a tener una muy baja concentración y en la medida que nos alejamos de ella, esa concentración va a ser mayor. Y otra cosa importante es que cuanto más tiempo pasa la raíz absorbiendo, mayor distancia es la que puedan recorrer esos nutrientes para llegar hacia la raíz. A diferencia del flujo de masa, el proceso de difusión para llegada de nutrientes a las raíces, se dice que en este caso no es que los nutrientes se muevan con el agua, sino que se mueven a través del agua, lo cual está claramente explicado en este esquema. La difusión puede ser descrita por la ley de Fick. Esa ley dice básicamente que la tasa de difusión, o sea, el cambio de la concentración de un nutriente con el tiempo, va a depender del gradiente de concentración, o sea, cuánto cambia la concentración con la distancia del suelo, de la solución del suelo a la raíz, del área de la sección transversal a través de la cual difunde el ion y del coeficiente de difusión. El signo negativo indica que el flujo se produce de la zona de mayor a la de menor concentración. La difusión efectiva en el suelo es diferente para cada nutriente. El coeficiente de difusión varía con el contenido de agua, con la tortuosidad y capacidad buffer del suelo para cada nutriente. Esto puede calcularse a partir de la fórmula que tenemos a continuación, en el cual lo que está escrito es que el coeficiente de difusión efectiva, o sea, D sub E, es igual al coeficiente de difusión en agua, dW, multiplicado por el contenido volumétrico de agua por un factor de impedancia o tortuosidad y en relación inversa con la capacidad buffer del suelo para ese nutriente. Ahora vamos a explicar cada uno de los términos de la fórmula que vimos anteriormente. En primer término vamos a ver cómo varían los coeficientes de difusión en líquido, que es lo que simbolizábamos como D sub W. En este cuadro lo que se muestra es cómo es el coeficiente de difusión de diferentes nutrientes en soluciones muy diluidas y el efecto de la concentración sobre el coeficiente de difusión. En la primera columna tenemos la lista con los nombres de los nutrientes y en la segunda los coeficientes de difusión medidos en centímetros cuadrados por segundo por 10 a la 5 para los diferentes nutrientes. En ese caso lo que vemos es que los coeficientes de difusión en líquido no difieren mucho entre nutrientes. En consecuencia, la diferencia entre nutrientes en cuanto a difusión se debe a su dinámica en el suelo, no a su dinámica en el líquido, ¿verdad? Lo otro que muestra las dos columnas de la derecha es cómo es la difusión en líquido del sodio cuando aumenta la concentración, desde una muy pequeña de 0,05 molar, o sea, 0,05 moles por litro, hasta una concentración 1 molar. Y también lo que se ve en la última columna es que si bien disminuye un poco la concentración, la difusión en líquido cuando aumenta la concentración, en realidad ese cambio es muy pequeño. Una cosa importante a resaltar respecto a la difusión en líquido es que los coeficientes de difusión en líquido aumentan con la temperatura. O sea, cuanto más alta es la temperatura, más rápido se mueven los nutrientes en el líquido. Eso hace que para los nutrientes que se llegan a la raíz por difusión, como en el caso del fósforo, hay grandes diferencias entre las estaciones. Por ejemplo,
está comprobado que es más rápida la difusión en verano que en invierno. Respecto al factor siguiente, se refiere a la tortuosidad. ¿Qué es la tortuosidad? La tortuosidad es el camino que recorren los nutrientes para llegar desde el suelo hasta las raíces. En este caso tenemos esquematizado lo que ocurriría en un suelo húmedo y en un suelo seco. Se representan en ese suelo, por un lado, los sólidos del suelo, con esos círculos, y están rodeados por una película de agua que está representada por las líneas azules, y en rojo tenemos un determinado nutriente que va a llegar a la raíz por difusión. Ese nutriente no necesariamente va a poder seguir un camino directo desde el lugar que se encuentra en la solución del suelo hasta poder ser absorbido por la raíz. Ese camino, en el primer caso del esquema de la izquierda, si bien no es recto, tiene una cierta tortuosidad, pero el nutriente va a llegar a la raíz siguiendo un camino relativamente corto. Cuando se seca el suelo, que es lo que se representa en el esquema de la izquierda, el nutriente está en el mismo lugar aproximadamente, pero lo que se han cortado son los caminos porque se cortó la película de agua, ¿verdad? O sea, en la medida que el suelo se seca, la película de agua alrededor de los diferentes sólidos del suelo se hace menor y por lo tanto el camino se hace más tortuoso. Por lo tanto, ese nutriente va a tener mucho más dificultades para ser absorbido. Siguiendo con la tortuosidad, vamos a ver algunas características del factor de impedancia. El agua forma una capa que cubre la superficie de los sólidos del suelo. Cuando los iones difunden en el suelo, el camino efectivo es más largo que la línea recta. Estos puntos ya los vimos en el esquema anterior. Para cuantificar esta propiedad se usa el factor de impedancia, que está representado por la letra griega phi. Este factor se relaciona a la tortuosidad, o sea, impedancia es igual a 1 sobre tortuosidad. ¿Cómo se calcula la impedancia? Como L dividido L sub E al cuadrado, donde L es la longitud en línea recta y L sub E es la distancia efectiva de difusión. Todo eso al cuadrado. Cuando el contenido de agua aumenta, el camino se hace más recto y aumenta el factor de impedancia, como vimos en el esquema anterior. Este hecho hace que el contenido de agua del suelo sea el factor que más influye en la difusión, directamente y además por medio de la impedancia. Justamente en esta gráfica tenemos el efecto del contenido de agua del suelo sobre la difusión. En el extremo superior derecho tenemos la fórmula que implica cómo la difusión efectiva está relacionada con el contenido de agua. El coeficiente de difusión efectiva de fósforo se relaciona, por lo tanto, en este experimento en forma prácticamente lineal con el contenido de agua de este suelo. El último de los factores que vamos a ver relacionado con la difusión efectiva es la capacidad buffer del suelo para los diferentes nutrientes. El concepto de capacidad buffer o tampón también se va a retomar cuando vean el pH del suelo, ya que el suelo también tiene una capacidad tampón o buffer para pH. En este caso es otro el énfasis que vamos a dar, ya que se trata de la capacidad buffer para los diferentes nutrientes. La capacidad buffer es definida como un cambio en el factor cantidad de un nutriente dividido por un cambio en el factor intensidad de ese nutriente. Ahora vamos a ver qué son justamente esos factores, intensidad y capacidad.
El factor intensidad es la concentración del nutriente en la solución del suelo. O sea, cuando decimos factor intensidad, nos estamos refiriendo a la concentración de esos nutrientes en solución, que son los que recuerden que están directamente relacionados con lo que puede absorber la planta, ya que la planta absorbe los nutrientes de la solución. El factor cantidad es la reserva en realidad de nutrientes y por lo tanto es la suma de la cantidad del nutriente en la solución más los nutrientes disponibles o difusibles de la fase sólida. La capacidad buffer implica que se requiere una gran absorción del nutriente para decrecer significativamente el factor intensidad. Como decíamos anteriormente, el factor intensidad es lo que está en solución y en la medida que se absorbe ese nutriente va a haber mecanismos de reposición desde la fase sólida. O sea que normalmente en la medida que se va absorbiendo se va reponiendo y por lo tanto no decrece significativamente el factor intensidad. ¿Cuándo ocurre que esos suelos tienen gran capacidad buffer? Cuando los nutrientes son mantenidos por reacciones de intercambio o cuando tienen limitada solubilidad. El caso de las reacciones de intercambio, como ustedes vieron en el curso de edafología, en la medida que las plantas van tomando nutrientes que se encuentran en forma intercambiable en el suelo, como pueden ser potasio, calcio, magnesio, rápidamente son repuestos hacia la solución desde el complejo de intercambio. Otro caso en el cual existe una importante capacidad buffer es el del fósforo, ya que los compuestos que tienen fósforo son de limitada solubilidad y en la medida que las plantas van retirando fósforo de la solución del suelo, esos compuestos de limitada solubilidad se van disolviendo y van reponiendo el fósforo a la solución del suelo. La siguiente gráfica muestra el cálculo de poder buffer para fósforo en un suelo arenoso de Uruguay. Esto se hizo en un curso realizado para el posgrado de Facultad de Agronomía, en el cual diferentes cantidades de suelo fueron mezcladas con diferentes cantidades de fósforo y luego fueron incubados en invernáculo durante 2 semanas. Luego de esas 2 semanas se midió la cantidad de fósforo en la solución del suelo y se pudo realizar esta gráfica en la cual tenemos en el eje horizontal las cantidades de fósforo agregadas, que justamente son lo que representan el factor cantidad en este caso, y en el eje de las ordenadas la cantidad de fósforo en solución que se midió al cabo de esas 2 semanas de experimento. Se ajustó un modelo exponencial a estos resultados. Los resultados reales están mostrados por los rombos azules y el modelo ajustado está representado por la línea negra. En cada uno de los puntos se calculó la capacidad buffer para fósforo de este suelo como fósforo agregado, o sea, factor cantidad, dividido fósforo en solución. En este caso consideramos el factor cantidad solamente el fósforo agregado, ya que por tratarse de un campo natural, la cantidad de fósforo disponible se consideró, no se agregó a lo que se había agregado artificialmente, lo cual no es del todo correcto, pero es bastante difícil determinar cuál es el factor cantidad del suelo directamente. Entonces, a los efectos del ejemplo, lo hicimos de esta manera. En realidad, lo que se ve respecto a los cálculos de B, o sea, del poder buffer de fósforo del suelo para fósforo, es que este poder buffer va variando. Ustedes ven que en los primeros agregados tenemos un poder buffer de 4272,
En cambio, cuando ya estamos agregando cantidades muy grandes de fósforo, el poder buffer es de 126. Esto ocurre normalmente en los suelos, o sea que lo que le decimos muchas veces a los agrónomos, a los productores, para simplificar este hecho, es que es más difícil levantar el nivel de fósforo de un suelo cuando está en una situación de gran deficiencia que cuando ya hace muchos años que se viene fertilizando. Y el fundamento de que eso ocurra está justamente en que los mecanismos de buffer o de tampón de ese suelo se van disminuyendo en la medida de que aumentan los niveles del nutriente. Eso ustedes lo van a retomar cuando vean el tema fósforo. Ahora veremos el efecto de la capacidad buffer del suelo sobre la difusión de los nutrientes. En la gráfica tenemos por un lado la concentración actual del nutriente en la solución respecto a la original. Eso se presenta en el eje de ordenadas y vemos que va entre 0 y 1. O sea, cuando es 1 implica que la concentración del nutriente en la solución del suelo es la concentración original, y en la medida que baja implica que ha habido disminuciones en esa concentración. Tenemos en el eje horizontal la distancia en centímetros de dos raíces, la raíz 1 y la raíz 2. En este caso lo que se demuestra es que a medida que existe una raíz va a haber menor concentración cerca de la raíz, y en la medida que nos alejamos de esa raíz, o sea que hay una mayor distancia, aumenta la concentración del nutriente en la solución del suelo. Eso de acuerdo con lo que hemos estado discutiendo anteriormente. ¿Cómo afecta el poder buffer esa concentración? Bueno, tenemos en la gráfica dos posibles valores de poder buffer. En la línea punteada, un bajo poder buffer, B igual 10, y en la línea entera, B igual 30. Entonces lo que encontramos es que cuando el poder buffer es muy alto, como en B igual 30, la concentración de nutrientes cerca de la raíz disminuye, pero la zona de empobrecimiento es menor. O sea, que hay un momento, un punto entre las dos raíces donde prácticamente la concentración del nutriente en la solución no baja. O sea, la raíz no tendría el poder de trasladarlo a una distancia tan grande cuando tiene un alto poder buffer. En cambio, en la línea punteada lo que vemos es que baja la concentración de nutriente en la solución en todo el suelo, ¿verdad? O sea, siempre es menor a 1. Por lo tanto, eso está implicando que cuando hay un bajo poder buffer, la zona de empobrecimiento es mayor y la capacidad de movimiento del nutriente es mayor también, por lo tanto. Por otro lado, lo que vemos en este esquema es que la influencia del poder buffer, si bien existe una influencia del poder buffer, esta está limitada hasta determinado punto del suelo, ¿verdad? Continuando con lo anterior, tenemos que discutir la competencia entre raíces por nutrientes. En este caso vamos a utilizar el mismo esquema de la diapositiva anterior, en el cual se representa al nutriente por un círculo rojo, como lo hemos hecho anteriormente, y que se encuentra en un punto equidistante entre las dos raíces. La posibilidad de competencia entre raíces por nutrientes es consecuencia del poder buffer del suelo para los nutrientes y de la distancia de la zona de empobrecimiento. Un nutriente disuelto en la solución en una zona de suelo equidistante de dos raíces
será objeto de competencia en caso de bajo poder buffer para ese nutriente. De lo contrario, permanecerá en el suelo y será absorbido solamente si aumenta la densidad de raíz. Como ustedes ven, en el caso de nuestro círculo, si este nutriente estuviera ubicado a 2,5 centímetros de la raíz, de acuerdo a este esquema, en el suelo con bajo poder buffer sería absorbido, ¿verdad?, por alguna de las dos raíces. En el suelo de alto poder buffer, no. En el caso del suelo de bajo poder buffer, que ese nutriente, ese círculo rojo, va a ir hacia la raíz 1 o hacia la raíz 2, bueno, ¿a cuál de los dos va a ir? Ahí se establece la competencia entre raíces por ese nutriente, ¿verdad? Esto no ocurriría en el caso del suelo de alto poder buffer, en el cual el nutriente permanecería en esa zona del suelo y sería absorbido solamente si tenemos una raíz 3 que se coloque en el medio de estas otras dos. Por último, vamos a ver entonces las consecuencias del proceso de difusión. Debido a la difusión, la zona de empobrecimiento de nutrientes alrededor de una raíz crece cuando la absorción continúa cierto tiempo. La concentración de nutrientes en la superficie radicular decrece con el tiempo, como ya hemos visto abundantemente. Después de cierto tiempo, la tasa de difusión de un nutriente a través del suelo es un factor que afecta la absorción de ese nutriente. Para nutrientes que se mueven hacia la raíz por difusión, la disponibilidad de nutrientes se incrementa cuando se incrementa la densidad de raíces dentro del suelo. Era lo que esquematizábamos en la anterior diapositiva, en la cual si existen nutrientes que están alejados de la raíz y ésta no puede absorberlos por estar demasiado lejos, cuando se incrementa la densidad de raíces, es como que aumentara la cantidad de nutrientes que haya en el suelo, aunque de hecho no es que se incremente. Cuando para un nutriente las zonas de empobrecimiento de dos raíces contiguas se superponen, se inicia la competencia entre raíces por ese nutriente. Bueno, esto también es lo que veíamos en la gráfica anterior, en la cual en el caso de los suelos de bajo poder buffer, ese nutriente que estaba en posición intermedia es objeto de competencia entre las dos raíces. Cuanto más móvil es el nutriente en el suelo, mayor posibilidad de competencia. Es lo que ejemplificábamos como bajo poder buffer, ¿verdad? Un bajo poder buffer implica que el nutriente se mueve más libremente en el suelo y por lo tanto es más probable que sea objeto de competencia. Respecto a la absorción de nutrientes y exploración radicular, para los nutrientes que se transportan por flujo masal es menos importante la densidad de raíces en el suelo que el volumen de suelo con raíz. Existe competencia entre las raíces y éstas pueden casi agotar el nutriente en la porción de suelo explorada. O sea, justamente se refiere a lo que veníamos conversando, y es que cuando los nutrientes se transportan por flujo masal, en realidad lo que ocurre es que el poder buffer del suelo no está siendo ejercido, ¿verdad? Entonces, las raíces van a absorber casi todo lo que haya de ese nutriente en el volumen de suelo que estén explorando. Existe competencia, por lo tanto, y existen también posibilidades de que el nutriente se agote, porque a la larga todas las raíces van a poder absorberlo y la cantidad de nutriente va a empezar a ser cada vez más escasa. Para los nutrientes que se transportan por difusión es más importante la cantidad de raíces en el suelo que el volumen de suelo con raíz. Era lo que veíamos en el caso del esquema, donde en realidad por más que estuvieran en el mismo volumen de suelo, si había menos raíces se absorbía menos nutrientes. Raras veces existe competencia entre las raíces y éstas no llegan a agotar el nutriente en la porción de suelo explorada. Bueno, todos estos efectos de la llegada de nutrientes a las raíces tienen consecuencias agronómicas que vamos a ver a continuación.
El mecanismo de transporte de nutrientes tiene consecuencias agronómicas. En el primer caso, o sea, el de nutrientes que llegan a la raíz por flujo masal, al aumentar la población de plantas se debe aumentar la dosis de fertilizante. En el segundo, o sea, cuando las raíces llegan a la raíz cuando los nutrientes llegan a la raíz por difusión, no es necesario. ¿Por qué es esto? Porque decíamos que en el caso de flujo masal, al haber competencia, el nutriente puede llegar a agotarse. Entonces, al aumentar la cantidad de plantas o la cantidad de raíces o la expectativa de crecimiento, de producción, por ejemplo, un cultivo de mejores características que pueda llegar a producir un mayor rendimiento, en ese caso, al utilizar ese nuevo sistema, tendríamos que aumentar la dosis de fertilizante agregado. Cuando lo que ocurre es que los nutrientes se mueven por difusión, ocurre lo que veíamos en la gráfica con el punto rojo. O sea que cuando se aumenta la población o la capacidad de absorción de las raíces, no es necesario aumentar la dosis de nutrientes, sino que lo que va a ocurrir es que ese nutriente va a ser mejor explotado por ese cultivo, pero no va a ser necesario agregar más. En el segundo caso, o sea, nutrientes que llegan a la raíz por difusión, es más importante la localización del fertilizante cercano a las raíces que para los nutrientes que se mueven por flujo masal. Esto es claro en el sentido de que vimos que la difusión es de corta distancia, ¿verdad? A medida que se va alejando el nutriente de la raíz, ocurre lo que veíamos, hay una mayor tortuosidad, el gradiente de concentración va a ser menor, o sea, el cambio de concentración por la distancia va a ser menor, y por lo tanto se va a ver dificultada el movimiento de iones hacia la raíz. Entonces, lo mejor que podemos hacer para estas situaciones es localizar el fertilizante cercano a las raíces. Eso ustedes después lo van a ver cuando se vea la parte de aplicación de fertilizante. En cambio, los nutrientes que se mueven por flujo masal, como puede ser el nitrógeno, no importa tanto la localización porque de todas formas las raíces van a ser capaces de absorber los nutrientes.